Trajimos una Biblia, la tomamos con la mano derecha si es posible y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos a todos, mis hermanos y a mí. Señor, háblanos conforme a tu voluntad, lo que tienes hoy para nosotros, Señor. Aliento, nos gustaría eso, aliento, esperanza, tal vez desafío, tal vez reprensión, tal vez disciplina. Lo que tengas para nosotros hoy, Señor, por favor, dánoslo, háblanos, que nada ni nadie te impida, Señor, llegar, trascender a nuestro corazón y bendecirnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos iniciado, hermanos, también el mes de la juventud, por eso nuestros jóvenes están dirigiendo, usted lo notó, tenemos directores del culto juveniles. Y quiero referirme también a los jóvenes, pero no voy a dejar esta serie de sermones en medio de la contingencia que se llaman Eligiendo lo mejor, el mejor camino para superar las pruebas, elijamos lo mejor. Y hoy, si debe tener un nombre el sermón, es jóvenes, seamos el hombre del futuro. Seamos el hombre del futuro. Los discípulos quieren saber cómo será el futuro del hombre y nuestro Señor les habla del hombre del futuro. La curiosidad natural del hombre por saber anticipadamente lo que va a pasar es la misma que hizo que los apóstoles preguntaran. Benditos sean, porque así no nos da vergüenza preguntar a nosotros. Pero Jesús le responde no con un mapa del futuro, sino con un perfil del carácter del hombre del futuro. He mencionado esto en algunos sermones, he hecho alusión a Mateo 24 en algunos sermones, no solamente recientemente, sino durante toda mi vida aquí en Oreb, pero no había predicado este capítulo 24 de Mateo. Lo vamos a estudiar hoy y el próximo domingo. Es ese pasaje en donde aparece aquello de oiréis de guerras y rumores de guerras y pestes y terremotos. Y por causa de esta palabrita terremotos es que en este tiempo de contingencia hay gente que ha traído a la luz este pasaje y lo leen. El ser humano siempre es curioso, los seres humanos siempre por eso hacen películas acerca de máquinas del tiempo. Por eso se hacen. Una niña de nuestra iglesia, estudiando la Biblia con su mami, la hermanita Natalia, hija de David y Ruth, y la pequeña preciosa con una conciencia cristiana bien linda, llegó a la conclusión de que la solución para todos los problemas del ser humano es que la serpiente se convierta. Digo, tiene razón, ¿no es cierto? Ella descubrió, ese es el problema. Entonces dijo, voy a fabricar una máquina del tiempo, le dijo a su mamá, y le voy a decir al pastor que vaya y le predique a la serpiente. Porque ahí comenzó todo el problema. Y entonces estuvo prometiéndome que iba a hacer una máquina del tiempo, una esfera, me parece que le llamó ella, una algo así, esfera del tiempo, y finalmente la hizo. Y me trajo un dibujo, y ahí está la máquina del tiempo, me dijo, pastor, ahí está. Y cada vez que me ve me dice, ¿qué te dijo la serpiente? De veras, así pasa. Pregúntele a su mamá ahí. Y entonces yo estoy escribiendo una cosa, un asunto teológico muy importante, es un cuento. Pero le estoy escribiendo algo para darle respuesta. Pero ella llegó a esa conclusión, es que sí es, pero fabricó una máquina del tiempo, ¿no? ¿No sería bueno fabricar una del futuro para saber cuándo me voy a morir? Y para regresar y decirme a mí mismo, cálmala, todavía tienes 3 meses y medio. No, Dios no nos dio un mapa del futuro. Dios no fabricó una máquina del tiempo, nos metió, no, pero en Mateo 24 y 25 se habla de algunas cosas y manifiesta la curiosidad de los discípulos. ¿Cómo? Jesús dijo una cosa, ¿ven esto? No quedará aquí piedra sobre piedra. Y de ahí surgen las preguntas. 3. Dinos qué señala, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Así es que déjeme poner sobre la mesa una plataforma sobre la cual estudiaremos este pasaje de Mateo 24 y 25, este domingo y el que sigue. Número 1, se trata del lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico no solamente es simbólico, la Biblia está llena de lenguaje simbólico, pero el lenguaje apocalíptico es más que simbólico, es impresionista, quiere causar una impresión en las personas. Acuérdense, lo cito a menudo este pasaje. Juan encuentra un libro que significa el destino de la humanidad y le dicen que nadie es digno de abrir el libro, o sea, nadie puede controlar la historia. Y él rompe a llorar. Incluso el ángel proclama, ¿hay alguien digno de controlar la historia? ¿Alguien digno de abrir este libro? Y no hay nadie. Y Juan sigue llorando. Y de repente le dicen a Juan, no te preocupes, ya llamamos a alguien digno de abrir el libro. Y es Jesús, es el cordero, el león de Judá. Siempre les enseño el simbolismo del león de Judá, que cuando voltea a Juan ve a un cordero inmolado, pero hoy me quiero enfocar en otra cosa. Oiga, ¿había o no había quien era digno de abrir el libro?
Sí había. Entonces, ¿para qué me lo hacen llorar al pobre Juan? Porque así es el lenguaje apocalíptico. No es exacto matemáticamente, no es cronológicamente exacto con nuestro reloj. No le importa decirnos cuándo, le importa decirnos qué. Quiere provocar en nosotros una impresión para que entendamos una verdad espiritual. No es un mapa cronológico. En la Biblia no se maneja el tiempo de esa manera. Dice Pedro, el día del Pentecostés, lenguas de fuego sobre sus cabezas. Todos hablan en su idioma y todos se entienden en su idioma, aunque es diferente, como un viento recio. ¿Se acuerdan de aquel incidente, Hechos capítulo 2? Y luego dice Pedro, se levanta y dice, varones galileos, no están borrachos estos. Porque la gente dijo, ¿están borrachos? ¿Qué les pasa? Dijo, no estamos borrachos, son las 3 de la tarde, ¿qué les pasa? Es muy temprano. Porque sí dijo eso, son la hora novena, dice algo así. Pero dice Pedro, no es cuestión de borrachera. Dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y cita al profeta Joel. ¿Y qué dice el profeta Joel en los postreros tiempos? Pues ya no son tan postreros porque eso sucedió hace 20 siglos. Pero Joel dijo en los postreros tiempos, y el sol se oscurecerá, y la luna se pondrá de rojo, y los jóvenes tendrán sueños, y los ancianos dirán profecías. Y Pedro dice, inspirado por Dios, lleno del Espíritu Santo, Pedro dice, se está cumpliendo ahora lo que dijo Joel. A ver, explíqueme eso, ¿cómo está el tiempo aquí? Si esos son los últimos tiempos, pues no son tan últimos, porque resulta que hace 20 siglos que pasó eso. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, se cumple esta profecía. Por supuesto que se cumplió. Ahora, ¿se puso el sol negro? No. ¿Se puso la luna roja? No, porque es simbólico. ¿Qué significa que los astros cambien de lugar? Cambios tan radicales como si los astros cambiaran de color. Hubo cambios radicales en el primer siglo, bárbaros. El mismo cristianismo fue una revolución bárbara que trajo cambios radicales. Un imperio que gobernaba el mundo entero fue decayendo y decayendo hasta que se acabó. Si hubo cambios sociales, como si la luna se pusiera roja, como si el sol se oscureciera, cambios radicales. Entonces, así es la literatura apocalíptica y debemos entender eso, porque hay quien quiere entenderla así como si fuera prosa, como si fuera noticia del periódico. Matólo con un cuchillo porque engañóla, así dicen las alarmas, ¿verdad? ¿Y ahí qué quiere decir matólo? Pues que lo mató, y un cuchillo, una cosa así, con filo. Pero en la literatura apocalíptica, no. Las palabras no son exactamente lo que dice el diccionario, deben leerse en su contexto y debemos entender la impresión que provoca en nosotros para enseñarnos una cosa maravillosa. En el caso de Joel, ¿qué enseñó Joel en ese momento que se cumple en Pedro? La intervención de Dios. Tan grave como que el sol se pone rojo, la luna se pone roja como que el sol se oscurece. Tan grave como eso. Dios interviene y produce manifestaciones extraordinarias. Habla con la gente a través de jóvenes y a través de adultos. Eso es lo que quiere decir Dios. Interpretarlo literalistamente es un gravísimo error. La otra cosa que hay que decir, poner sobre la mesa, es que este capítulo 24 y el 25 de Mateo es la respuesta de Jesús a 3 preguntas distintas. 3 preguntas distintas. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de tu venida? El regreso de Jesucristo y del fin del siglo. 3 preguntas diferentes. No tienen que suceder las 3 cosas juntas. De hecho, no sucedieron juntas. Aquello de no quedará piedra sobre piedra sucedió, aconteció años 70 después de Cristo. Fue destruida Jerusalén. Voy a compartirles algo más de esto. Es decir, son preguntas, 3 diferentes preguntas que no necesariamente su respuesta está unida. Ahora, debemos entender una cosa. Jesús, nuestro Señor, no escribió Mateo 24. Él no se sentó en su escritorio y agarró un pergamino y empezó a escribir Mateo 24. No, Él caminaba en una cueva, tal vez debajo de un árbol, en una montaña, e enseñaba a sus discípulos. Y Mateo no traía una grabadora para grabar todo lo que Jesús decía. Exactamente. Espérame, no empieces, déjale pico. Ahora sí ya puedes. No. Ni siquiera escribió en el momento. Imagínese traer un pergamino, un rollote así enorme y su tinta cayéndose y demás en el camino. ¿Cómo iba a ir escribiendo? No, después, años después, décadas después, por cierto. Sentado en su casa, ya viejo, viejísimo, decide que va a escribir todo lo que sabe acerca de Jesús porque lo conoció en persona y entonces empieza a escribir. Y debemos entender que lo que escribe es lo que recuerda que Jesús dijo. Y él mismo no entiende bien qué respuesta tiene que ver con qué pregunta. Él mismo posiblemente no lo entiende. Así es que usted y yo debemos tener cuidado de nuestra interpretación de este pasaje. Y una tercera cosa, las líneas de los 3 eventos
relacionados a las tres preguntas, se entrelazan entre sí, posiblemente se confunden. Lo que sí queda claro es lo siguiente: el Señor Jesucristo no les respondió a los discípulos con un mapa del futuro, como pretenden algunos que andan por ahí. Hasta hay libros en las librerías cristianas llenos de interpretaciones del Apocalipsis y de Mateo 24 y de Lucas 15 y de Daniel y de Ezequiel y otros pasajes apocalípticos. Y hasta hacen un mapa. Hay quienes hacen un mapa. Aquí va a pasar esto, y el mercado común europeo no sé qué, y las presas de China no sé cuál, y los presidentes de no sé qué. Salía uno de esa película así todo como en la torre, ya me quedé atrás. Y como decía que te quedabas si eras chafa cristiano, si no eras buen cristiano, pues ¿cómo le haces? Y como dice el texto, que uno será tomado y otro dejado, pues uno se junta con la pura pelusa de la iglesia, para que a ver, si te chiripa te llevan, ¿no? Porque si te juntas con los más santos, te quedas de plano. Entonces te juntas con los menos buenos cristianos para que, pues si hay que escoger, de ti no te escogen fácil. O sea, si es cuestión de así de méritos, estoy diciendo puras herejías. No es así. Pero hay gente que maneja esto de esa manera y sales todo nervioso después de la película, te has quedado atrás. Todo nervioso después de la película como Ladrón en la Noche o de la película El Rapto, la que seas. Sales pensando que te vas a quedar. Y luego pues, ¿quién es perfecto? O sea, si se da una enseñanza que así como sospechosa de que hay que ser santo y muy buen cristiano, pues ¿quién va a ser? Yo sí me voy de inmediato, así con todo y zapatos. No, a todos así como que, no, hombre. O sea, si es así por ser muy, muy, muy cristiano, así lo que se dice muy cristiano, pues en una de estas sí me quedo, ¿no? O sea, porque todos tenemos y reconocemos nuestro pecado, ¿estás de acuerdo? Porque si hay alguno aquí que dice, no, pastor, yo no, es el peor de todos. Porque además de pecador ignorante, ¿no? Está peor de todo, porque todos pecamos, dice la Escritura. Entonces, debe enseñar algo Mateo 24, como quiera. Y Mateo 25, ¿qué nos dice? Tengo dos enseñanzas para este domingo y dos que daré el otro domingo. Número uno, el hombre del futuro entiende la diferencia entre lo pasajero y lo eterno. Primera cosa, ¿cómo sobrevivir a este mundo en crisis? ¿Cómo le hacemos para enfrentar el futuro? Nos duele tener hijos, nietos en ocasiones. Hay gente que dice que no quiere tener hijos porque ¿qué mundo van a encontrar? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar las contingencias de la vida? No solo en los sismos, no solo, es lo menos grave de lo que pasa en el mundo hoy, discúlpeme, es lo menos grave. Lo más grave es la corrupción moral que hay en el mundo. Eso es peor que un sismo. Destruye más que un sismo, porque un sismo nos puede quitar la vida físicamente, pero la destrucción moral puede destruir a la humanidad para siempre en el infierno. ¿No es cierto? Dijo Jesús algo así. Entonces, ¿cómo hacer para sobrevivir? Número uno, el hombre del futuro entiende la diferencia entre lo pasajero y lo terreno. Y lo eterno, perdón, entre lo pasajero y lo eterno. Lo pasajero de la materia y lo eterno de la verdad de Dios. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Y más adelante en el 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Podemos notar eso? ¿Podemos notar claramente lo que está diciendo Jesús? Está comparando, debo decirles que Jerusalén era una ciudad muy hermosa, una ciudad amurallada, construcciones impresionantemente hermosas y grandes. Y la mayoría de los discípulos venían de aldeas, en donde el edificio más grande era una casa de 2 pisos, donde arriba tenía un jacal, el aposento alto. Pero llegan a Jerusalén. Los historiadores dicen que Jerusalén, reconstruida por Herodes, era muy hermosa, y que el templo en particular tenía las piedras de afuera recubiertas de láminas de oro. Dicen algunos que no se podía mirar hacia el templo cuando el sol resplandecía porque te encandilaba. Así que les parecía impresionante aquello. Eran pueblerinos que llegan a una ciudad impresionante. ¿Saben la historia de como si traemos a una persona así de una aldea allá, Chalchihuitán, Oaxaca, o Cuchillo Parado, Chihuahua, lo traemos y lo ponemos en el Zócalo de repente, ahí frente al Palacio de las Bellas Artes o más acá, la Torre Latinoamericana, y órale, se impresiona, ¿no? ¿Saben la historia del americano que vino a presumir de su nación y el taxista mexicano que no se dejó? ¿No saben esa? El gringo le dice, ¿y qué es este edificio? Le dice, es el Palacio de Gobierno. No, me tardaron 300 años en hacerlo. En mi país un edificio como esto lo hacemos en 50 años. Y el mexicano se sintió feo, no ofendido. Lo llevó a la Torre Latinoamericana y le dijo, ¿y eso qué es? La Torre Latinoamericana. Perdón, el mexicano dijo, es la Torre Latinoamericana. Es que aprendió inglés muy pronto. Le dijo, esta es la Torre Latinoamericana, y tardaron, se quiso poner, dijo, no, tardaron como 6 años en hacerlo. Dijo el americano, a mi país hacer un edificio como este en 6 meses. Entonces ya se enojó el mexicano y lo llevó al Palacio de las Bellas Artes, y dijo el gringo, ¿y qué es eso? No sé, ayer no estaba. Apareció de repente.
Porque a un mexicano en un chiste no le gana a nadie, ¿está de acuerdo conmigo? Por lo menos en un chiste. Una persona que viene de otro lugar se impresiona de una ciudad construida. En aquella época, Jerusalén era una construcción impresionante. Y Jesús dice, ven esto, no quedará piedra sobre piedra. A algunos les resultó difícil creer eso, como se ven muy sólidos los muros, se ve muy sólida la piedra. Pero sucedió. No quedó piedra sobre piedra. Discúlpeme si le trastorno sus ideas escatológicas porque usted se chutó un libro de no sé qué autor. Disculpe si le trastorno, pero lo que sigue que voy a leer no es asunto del fin del tiempo, del fin del mundo. Es un asunto que Jesús describe y tiene que ver con algo que sucedió más o menos 40 años después de que Él falleció y ascendió a los cielos. Resucitó y ascendió a los cielos, dice el texto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Digo, si se va a acabar el mundo, ¿para qué me voy Hay unos que dicen, ¿qué va a hacer cuando se acabe el mundo? No, pues yo me voy para Mérida. ¿Se acuerdan de esa frase? Así decían aquí en mi tierra, decían eso. ¿Qué pasa si se acaba el mundo? Yo me voy para Mérida. Yo me voy para Mérida. Bomba. ¿Para qué se van si se va a acabar todo? No es una profecía del fin del mundo. Jesús está profetizando algo que pasó en el año 70 después de Cristo. Es fácil comparar el versículo 2. Ven, todo esto será destruido con el 35, pero mi palabra no pasará. Pero ahora Jesús se refiere a un suceso que acontecerá muy cercano. De hecho, le preguntaron, la primera pregunta fue, ¿cuándo serán estas cosas? Hay gente que agarra ese pasaje de Jesús y que las que estén en cinta y que no bajes a tu casa, que huye a los campos y lo hacen así como algo futurista, como algo... Déjenme les cuento lo que pasó en el año 70 después de Cristo. Bueno, les cuento desde antes. Desde el año 66, en el pueblo judío, se inició un avivamiento mesiánico. Los judíos que no creyeron en Cristo, había un grupo de judíos que creyeron en Cristo, que fueron expulsados de las sinagogas, nuestros hermanos en Cristo, los cristianos, andaban por todo el mundo grecorromano, evangelizando personas y convirtiendo ya no solo judíos, sino también gentiles. Eso causó más molestia de los judíos, que eran discriminadores y no pensaban que los gentiles pudieran convertirse. Y poco a poco el cristianismo, que surgió entre los judíos, comenzó a hacerse más una religión universal que judía. Pero los judíos siguieron adelante con su religión. Bueno, siguen hasta la fecha. Y sucedió entre ellos un avivamiento mesiánico. ¿Qué se refiere a avivamiento mesiánico? Se levantaron varios mesías entre ellos. Está registrado en la historia. Les recomiendo una película, es viejita. Peter O'Toole actúa de personaje principal. Se llama Masada, se la recomiendo. Es una película histórica. Sucedió, hay una ciudad, hay las ruinas de una ciudad que se llama Masada. Es un monte y hay una planicie y ella estaba en una ciudad. Ahí se juntaron los judíos y se hicieron una fortaleza y pensaban que ahí Dios los iba a bendecir. En el año 70 sucedió que se habían rebelado tanto los judíos contra el imperio romano. Se levantaban de repente caudillos. Algunos no decían que eran el Cristo ellos, pero la gente pensaba que eran el Cristo. Y hubo tantos que se manifestaron, Jesús lo profetizó. Él dijo, después de mí vendrán muchos y van a decir que son el Cristo. No hagan caso, Jesús lo profetizó. Y sucedió eso, tanto que se querían rebelar contra el imperio romano, que Roma se hartó de eso y dijo, hay que destruirlos a los judíos. Y pensaba exterminarlos a todos. Y mandó un ejército, el ejército más poderoso del mundo, el romano, con un general llamado Tito, que después fue emperador, y va a Jerusalén y la rodea y la establece un sitio de meses. ¿Saben qué hicieron los judíos? En lugar de huir, como dijo Jesús, váyase al campo, estás en el campo, no regreses por tu capa, vete. No, ¿saben qué hicieron los judíos? Vinieron todos, convergieron todos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el impulso mesiánico, porque los falsos profetas que tenían, les decían, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a defender, vamos a Jerusalén, la tierra, la ciudad santa, vamos al templo santo. Y se conglomeraron en Jerusalén. Más de 1 millón de personas, mucho más de los que habitaban regularmente ahí. Y hubo un sitio. Mire cómo describe Josefo, un historiador judío, algunas partes de este sitio. No voy a leerlo todo, pero mire lo que dice este hombre. Dice, el hambre aumentó su progreso y devoró a la gente en casas y familias enteras. Los aposentos superiores estaban llenos de mujeres y niños que morían de hambre.
Las avenidas de la ciudad estaban llenas de cadáveres de ancianos. Los niños y los jóvenes caminaban por las plazas como sombras, hinchados por el hambre y caían muertos donde quiera que los sorprendiera su miseria. En cuanto al entierro, los que estaban enfermos no podían hacerlo y los que estaban bien se sentían desalentados por la enorme cantidad de cadáveres y por la seguridad de saber que muy pronto ellos mismos morirían. Había muchos que fallecían mientras enterraban a los demás y muchos iban a su cajón antes de que llegara su hora fatal. Tampoco se escuchaba ningún lamento por las calamidades que sucedían, ni se escuchaban quejas dolorosas. El hambre confundía todas las pasiones naturales, porque quienes estaban a punto de morir miraban a los que habían muerto antes con ojos secos y la boca abierta. También se había instaurado un silencio profundo y una especie de noche mortal sobre la ciudad. No voy a leerlo todo, porque es un éxodo muy largo de Josefo, pero hay una frase que me impresionó mucho. Josefo, sin saber lo que yo sé y lo que usted y yo sabemos, escribió esto. Y cada uno de ellos moría con los ojos fijos en el templo. ¿Captamos la idea de lo que está pasando? Una desilusión bárbara. Ellos se fueron a congregar a Jerusalén y alrededor del templo porque ellos esperaban que Dios los iba a salvar del imperio romano. Y morían desilusionados porque no pasó el milagro. No pasó el milagro. ¿Y sabe por qué no pasó el milagro? Porque el Mesías y la salvación Dios ya se las había enviado y ellos la rechazaron. ¿Estoy hablando claro? Ahora confiaban en un templo, ahora confiaban en unas piedras. Josefo relata, para no leerlo todo, la horrible historia de una mujer que en esos días mató, asó y comió a su hijo de pecho. Nos cuenta que incluso los romanos, una vez que entraron a tomar la ciudad, estaban tan impresionados que no pudieron saquear la ciudad, no pudieron tomar la riqueza de la ciudad, porque encontraban familias enteras de muertos en las habitaciones superiores, llenas de cadáveres. Se paralizaron de horror del espectáculo y eran soldados rudos que se fueron con las manos vacías sin haber tomado nada. Lo que hizo más grave este suceso fue justamente que hicieron lo contrario que el Señor Jesús dijo. La gente escapó a la ciudad en lugar de escapar a las montañas, como Jesús dijo. El mismo Josefo participó en este sitio y nos cuenta que 97,000 personas judías fueron capturadas y convertidas en esclavos y que 1,100,000 murieron. La gloria de aquellos edificios no permaneció ni salvó a una sola persona. De eso está hablando Jesús. Cuando va con sus discípulos en Jerusalén, ellos van impresionados del templo. Los judíos eran templólatras, también eran bibliólatras, adoraban la ley, adoraban el templo cuando debieron adorar a Dios, el Dios del templo, a Dios, el Dios de la ley. Ellos adoraban las cosas. Y por eso Jesús les dice, ven esto, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué le está diciendo? No pongan su confianza en lo terreno, pongan su confianza en lo eterno, lo que sobrevive. Si aquellos a los que les apasiona el tema de la gran tribulación y discuten si estaremos o no en la gran tribulación y hablan como de algo futuro, si fueran a una de estas personas que vivió aquel sitio de Jerusalén, tendrían que pedirle perdón. Porque cualquiera de esas personas diría, esto es lo que se refería a Jesús. No, hay otra tribulación más grande, nomás que esta no es más grande que comerte a tu hijo. Más grande que caminar sin un solo bocado durante un mes en tu estómago y ver a la gente morirse, ir caminando y se muere uno y también se muere otro, ver lleno de muertos, ya ni los sepultamos. Más tribulación que eso. ¿Sabe cuál es la más grande tribulación que experimenta el ser humano? ¿Sabe cuál es? La propia. La propia. Si alguien va y le dice a los judíos que experimentaron la persecución de los nazis de Hitler y le dice, no, esa no fue una gran tribulación, no, esa hay otra peor que profetiza Jesús. Si tuviera fuerza ese judío enflaquecido por el hambre y la enfermedad, le daría un bofetadón en el rostro. ¿De qué hablas? ¿Cómo se mide la tribulación? ¿Hay acaso medidas de se sufre mucho, sufre poco? La gran tribulación es cuando el que sufre eres tú. Cuando otras personas sufren, pues es una tribulación, pero cuando son tus hijos los que mueren, cuando eres tú, tu esposa, tu familia la que padece, entonces eso. Me parece que Jesús habló de esta situación, pero lo andamos convirtiendo en algo futuro y andamos haciendo toda una historia y nos perdemos de la enseñanza. Porque deje usted que vaya a pasar en el futuro, no pase, me interesa bastante poco. Lo que me preocupa es la enseñanza, porque acuérdense que ya les dije que la historia en la Biblia no tiene que ver con cronología. No tiene que ver con cuándo va a acontecer, tiene que ver con qué hace Dios. Y la enseñanza es clara. Pase lo que pase, la enseñanza es clara. Entendamos la diferencia entre lo pasajero, lo mundano, lo que se acaba y lo eterno. Por todo esto, el Señor tiene una enseñanza para sus discípulos. Imagínense este asunto.
Él está a punto de ser apresado, golpeado, insultado, asesinado. Y necesitaba darles algo de qué sostenerse ellos. Por eso creo que podemos considerar estas enseñanzas. Número 1, solo en lo eterno hay victoria. Solo en lo eterno hay victoria. El hombre puede enfrentar el futuro. El hombre que puede enfrentar el futuro con posibilidades de triunfo es aquel que en medio de lo pasajero, en medio de todo lo material, encuentra una verdad eterna en la cual fundar su vida. Encuentra una verdad eterna de la cual sostenerse. Encuentra algo que tener. En la historia de la humanidad, en la historia de todas las atrocidades que hemos hecho los seres humanos a través de la historia, como por ejemplo el holocausto de los judíos en la época de los nazis, y en la época de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los presos de guerra y esas cosas, hay historias como estas. La gente presa, la gente sin esperanza, la gente en dolor, sin mucha comida, muere pronto. Pero la gente que tiene fe, la gente que cree en algo, no muere tan pronto. Se mantienen firmes. Eso está probado en la historia de la humanidad. Eso está probado. Porque cuando alguien tiene una razón, algo de qué sostenerse, que no se acaba con un terremoto, que no se acaba con una contingencia, que no se acaba con una bomba atómica, esa persona puede enfrentar el futuro. Me parece que de eso hablaba Jesús. Solo en lo eterno hay victoria. Dejemos de confiar en los bienes materiales. Dejemos de fundar nuestra vida en las casas, carros, cosas. Todo se acaba y puede acabar cuando menos lo entendamos. Ahora está, ahora no está. Así pasó con los edificios, ¿no es cierto? Ahora está, ahora no está. Eso dijo Jesús. ¿Ven esto? No quedará piedra sobre piedra. 3, dejemos de fundar nuestra vida en las condiciones sociales, influencia, posición, profesión, política, etc. El mundo da vueltas. El mundo da vueltas, ¿sabe qué? Y traiciona nuestras expectativas. De repente tenemos expectativas, voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, los solteros, y me voy a casar, y voy a hacer esto. Sí, qué bueno que hagas planes, y no está mal que los hagas, y ni siquiera está mal que ambiciones cosas, pero te recomiendo una cosa, sostente de algo más firme que de eso, porque el mundo da vueltas, y de repente el mundo traiciona nuestras expectativas. Y de pronto, una cosa que pensabas hacer ya no funciona. El abuelito de mi esposa, ¿puedo contar eso? Fabricó una máquina en la época de ¿qué sería? La Segunda Guerra Mundial. Hubo necesidad de usar la cáscara del coco, la cáscara, esa fibra. Se usaba, se manejaba allá en el sureste y se mandaba y se usaba en algo en la guerra, no sé exactamente en qué, pero se usaba. Y el abuelito de mi esposa era una persona muy lista, muy inteligente. Por eso mi esposa salió tan lista. Y era escritor y pintor, inventor y no sé qué. E inventó una máquina para en forma muy rápida, sin muchos hombres manejando, quitar la fibra del coco. Y pensaba hacerse rico. Y se acabó la guerra. ¿Me expliqué? Las cosas cambian y el mundo traiciona nuestras expectativas. Como esta historia del abuelito de mi esposa, hay miles en el mundo. Por eso, hagamos planes, por supuesto, inventemos cosas, amén, claro que sí. Pero no pongamos toda nuestra vida en eso. Confiemos en algo más grande. No pongamos nuestra fe en las cosas que cambian fácilmente, incluyendo lo relacionado con la religión, templos, tradiciones, rituales, porque todo eso puede destruirse sin que estemos preparados para vivir sin ello. Confiaron en su templo aquellos y fue destruido. Solo encontrando una verdad fundamental, inmutable, se puede sobrevivir en este mundo en donde todo se está deteriorando. Solamente así podemos sobrevivir en este mundo cambiante. Preparémonos para el futuro con la verdad inconmovible de Jesús. Ahora que hay esta contingencia, yo decidí que debemos prepararnos. Le dije a mi esposa, tenemos que comprar una máquina esa de energía, ¿cómo se llama? Una planta eléctrica, porque para grabar el devocional del día del terremoto, yo tuve que hacer circo, maroma y teatro. Casi intoxico a la familia porque encendía la camioneta para de ahí sacar energía, pero el escape estaba para la sala y entonces al rato nos estábamos muriendo. Tuve que voltearla y hacerla afuera, pero tuve que abrir la puerta de la cochera y 5 policías llegaron en la madrugada a ver por qué estaba abierta la cochera. Y 5 patrullas, 5 veces. ¿Por qué está pasando aquí? Unos me conocen, entonces ya les voy a decir, no, ya para que no dieran lata, estoy grabando algo y llámele por radio a todos los demás porque ya van 4 que pasaron antes que usted, por favor dígales que no se preocupen, que en cuanto acabe mi devocional, ya cierro la casa.
Y bueno, tuve que hacer circo, maroma y teatro para eso. Y decidí que debemos prepararnos. Y también vi un tutorial por ahí. En la televisión dicen instrucciones de cómo prepararte para una contingencia. Y dicen que debes tener una mochila. ¿Oyó usted también eso? Una mochila. Y que en esa mochila debemos tener agua. Debemos tener unas galletas de alimento proteínico. ¿Sí? En mi caso debe ser sin gluten. Debo poner también en mis medicinas que voy a usar, que necesito usar. Una linterna. Lo de los documentos está fácil, está papa, porque lo pones tú en tu internet, en la red, y lo arreglas todo. Pero me quedé pensando en lo siguiente. Yo tengo que traer medicinas conmigo todo el tiempo, porque resulta que soy celíaco, y resulta que de repente tengo accidentes porque como gluten. Para los que no saben, si mi esposa se come una torta, así una guajolota se llama, una torta con tamal, por el pan, y se lo come, y me da un beso, me manda al hospital. Besos que matan. De verdad. ¿Cree usted que estoy jugando? No, no estoy jugando. De verdad, es tan serio como eso. Porque ella tiene gluten en su boca. Y me da un beso y luego con lo apasionada que es, pues... con las pasiones que le provoco, pues... me van a regañar por su culpa. Y entonces tengo mis medicinas. Porque cada semana, cada 2 meses, por ahí, tengo una crisis. Porque es inevitable, de repente hay gluten en algo, ¿verdad, hermanita? Aquí está mi tocaya, ¿dónde está mi tocaya? ¿Verdad que comer para un celíaco es como caminar en un campo minado? Porque puede que no tiene nada, no le eché nada, y sabe que sí le echó. Y nos enferma, y aquí tengo medicinas para las diferentes, diferentes reacciones que tengo. Y pues las traigo conmigo. Pero un día cuando iba a salir de viaje por una semana, pues dije, voy a ver si tengo suficiente medicina, por si las dudas, y saco mi medicina y de pura chiripa. Vi la fecha, caducó el año pasado. Y entonces me pregunté cuando me dijeron que hacer mi mochilita, yo dije, sí, mi mochila de sobrevivencia. Va a ser mi mochila, y en caso de que se caiga la casa encima de mí y yo esté encerrado en el baño, puedo sobrevivir por meses con mi mochila de sobrevivencia. Pero luego pensé, ¿y si duré tanto tiempo y no había ningún temblor y las pilas ya se hincharon, ya se explotaron, ya no tienen energía? ¿Y si la medicina ya caducó? ¿Y si las barritas ya tienen vida propia? Sale un gusano y me dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo me lo como, en contingencia me lo como, ¿verdad? El Señor dijo, mata y come, yo mato y lo como. O me lo como y lo mato en el camino. Pero pensé en eso, tienes que hacer eso, tienes que hacer esa mochila cada mes, más o menos, ¿no? Cambiar las pilas, cambiar tu barrita, te la comes y pones otra nueva. Y no digo que no haga eso, hágalo, sí, sería bueno hacer eso. Pero luego pensé, porque me entró así como la torre, entonces no hay mochila que te pueda salvar. Y entonces caí en la cuenta, es que no puedo confiar en la mochila. Tengo una confianza en algo más grande que no cambia, que no caduca, que no se echa a perder, que no se le va la energía. Y de eso habla el Señor aquí, de eso le quiso decir a sus discípulos, por eso les dijo, ven esto que les impresiona tanto, será destruido. Su templo que tanto adoran, será destruido. Ese que yo defendí y dije es casa de oración, será destruido. Porque es materia, es piedra. Pero confiar en mí, creer en mí, el pacto que hacemos el uno con el otro, eso no será destruido jamás. Así que joven, no te dejes fascinar por el placer pasajero, el consenso o la moda, la gloria humana, el prestigio, la comodidad. Quiero decirte, joven, que el fruto prohibido siempre es más atractivo a la vista, pero trae muerte. Escoge lo mejor, elijamos lo mejor, elijamos a Cristo y su reino eterno, que cuando todo lo demás pase de moda o sea destruido, permanecerá. Así es que el hombre del futuro entiende la diferencia entre lo pasajero y lo eterno y se aferra a lo eterno, se aferra a las verdades de Dios, se aferra a las promesas del Señor, se aferra a la conversión. He creído en Él, me salvó, me dio vida eterna. Y de acuerdo con la Biblia, eso no se acaba, eso no se pierde, con todo respeto para los que creen en la caída de la gracia, que creen en una herejía, con todo respeto. La salvación es para siempre, una vez salvo, siempre salvo. Porque no depende de mí ni de mis buenas obras, depende de Él, que me ofreció salvación. Y yo siendo un pecador, le dije sí y me la regaló. Y no me la regaló por bueno, me la dio porque es un Dios lleno de gracia. Y segundo, así es que me aferro a eso. Y me aferro a que dijo que estará conmigo todo el tiempo. Y me aferro a que dijo que no me dejará ni me desamparará. Así es que
lo que venga. Estaré preparado con lo que yo pueda hacer humanamente hablando, pero confiaré en Él. Y segunda enseñanza clarísima en este pasaje, del que tanto se confunden muchos. El hombre del futuro entiende que la historia tiene un propósito y que Dios está al control. Es decir, vamos hacia algún lado, hermanos. Hay una meta final de la historia. Vamos hacia algún lado. Los niños cómo se desesperan cuando viajamos, ¿verdad? Un viaje de 20 horas y a la media hora, ¿qué dicen? ¿Ya llegamos? ¿Sí le pasa así a su niño también? A la media hora, por Dios, ¿ya llegamos? ¿Y usted qué le dice? No, chamaco, faltan 19 horas y media. Pues lo mandan la olla, que mejor duérmete, chamaco, le da diazepam o algún jarabe de esos que adormecen para que... No digo que lo haga, pero sé que eso hacen algunas personas, no se debe hacer, pero eso hace gente. No, le pones una película, algo. Por Dios santo, le pides a Dios que se duerma, porque si no va a estar cada 15 minutos. Ya llegamos, así nos pasa a los seres humanos también con Dios. Señor, ya llegamos. Señor, ¿a qué horas metes tu mano y destruyes a todos los malos? Señor, dales con todo, Señor, ¿a qué horas? Como Jonás, ¿no? Marcos Vidal, ¿se acuerdan cómo dice en su canción, Buscadme y viviréis? Como dice, ¿a qué horas ese Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír? ¿A qué horas, Señor, intervienes y cae fuego y mata a todos los sacerdotes paganos? ¿A qué horas? Le preguntamos a Dios así. Pero el Señor nos dice que vamos a algún lado. Hay un propósito en la historia. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, dice el Señor. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y Mateo 24, 13 a 14, bueno, ese es Mateo 24, 13 a 14, pero ahora 24, 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y más adelante dice, a partir del versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Recuerden cómo debemos interpretar eso. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, lean conmigo esa parte por favor, para ver si es cierto que dice así, como dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación para que todo esto acontezca. Es muy claro percibir que Mateo, recordando lo que Jesús dijo, entrelaza las respuestas del Señor a las distintas preguntas. Por eso, no podemos buscar un mapa del futuro, pero busquemos las enseñanzas para ser los hombres del futuro que necesitamos ser. Porque ciertamente dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aclaró el Señor, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, Mateo 24, 6, 7. Pero también debemos recordar que dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación para que todo esto acontezca. Perdónenme, pero cuando Jesús está diciendo esto, ¿ya pasaría alguna generación por ahí, hermanos? ¿O a cuánto vamos? ¿Más o menos media generación? ¿O cuánto nos faltará para pasar una generación? Es absurdo. Pasó de inmediato esa generación. Entonces está clarísimo que cuando Jesús habló en ese Mateo 24, habló de cosas que iban a acontecer en su tiempo. Después de su muerte, es decir, en el tiempo de los discípulos. No podemos estar esperando siempre cosas solamente futuras. Casi todo lo que escribe Mateo 24 ya pasó, ya sucedió y los discípulos fueron testigos de eso. Después de la ascensión del Señor, en el mundo grecorromano hubo guerras y rumores de guerras, pestes, terremotos, falsos cristos. Si no me lo quiere creer, chútese una lectura en un libro de historia universal y vea que primero y segundo siglos del Imperio Romano, guerras y rumores de guerras, pestes, enfermedades, epidemias que acabaron con pueblos enteros, con naciones enteras, erupciones volcánicas, terremotos, cientos o miles, grandes o pequeños. Sí, pequeño, aquí alguien me está echando porras, amén, sí, cientos o miles. De hecho, el Señor también aclaró y dijo, pero aún no es el fin. Así que no busquemos un mapa de la historia, busquemos un perfil para ser los hombres de la historia. Existen diferentes conceptos sobre la historia. Los que dicen que la historia es un caos, nada la dirige. Es una sucesión de eventos incontrolables e indeterminados que no obedecen a propósito alguno. Si la historia es así, como piensan algunos, ciertamente no hay razón para estar seguros. La desesperanza y la angustia son naturales con una concepción así. Otros consideran que es cíclica.
Que se repiten cosas, que vuelve a comenzar todo, que la iglesia se reestructura, que la iglesia se transforma otra vez y vuelve a comenzar todo. De hecho, algunos llevan eso a un grado máximo y dicen que incluso existe la reencarnación. Y que ahí vamos, usted se muere y reencarna en otra persona. Algunos dicen, porque hay dos conceptos, que incluso reencarnan algunos en animales, ¿no? Y no sé por qué los que creen en la reencarnación siempre dicen que ellos son la reencarnación de alguien muy importante del pasado. Nadie me ha dicho, no, pues yo en el pasado era el criado de un señor y le lavaba los pies todos los días. No, todos dicen, no, yo era una princesa egipcia de no sé dónde. Y no, yo era un médico de no sé dónde. Nadie es cosa simple, todos son cosa grande en el pasado, en su antigua encarnación. Me parece que esto es absurdo. Pero estas ideas producen también el mismo efecto de angustia y desesperanza en los hombres. Fueron los griegos antiguos los que desarrollaron estas ideas y en la época de Jesús todavía prevalecían. ¿Podemos imaginar la preocupación del Señor? Insisto, déjeme repetir eso. Él será apresado, golpeado, insultado y asesinado. Y los cristianos necesitaban algo de qué sostenerse. Los primeros cristianos seguramente experimentaron grandes cambios sociales, económicos, políticos en Roma, algunos causados por ellos mismos, porque el cristianismo trajo una gran revolución. Los césares romanos querían acabar con la fe cristiana y seguramente muchos cristianos se preguntaron, pues, ¿dónde está el reino? ¿Dónde están las promesas de Jesús? Pensaban que solo estaba refiriéndose a algo en sueños, pero que no iba a suceder. Y algunos incluso menguaron en su fe. Pero Dios quiso enseñar eso a sus discípulos para recordarles que Dios controla la historia, que todo lo que sucede es parte de un plan universal, que los sucesos de la historia, independientemente de que otras personas los provoquen, convergen en el propósito de Dios. Porque Dios ha diseñado un plan y lo va a cumplir, pase lo que pase, haga lo que haga quien sea, hagan muros, quiten muros, no nos importa, Dios cumplirá su propósito. Pablo dice que cumplirá su propósito de nosotros en lo personal, y así es, y cumplirá también su propósito global. Por eso me parece que tenemos aquí 3 enseñanzas. Número 1, asegurémonos de ser parte del plan de Dios, experimentando su salvación. La primera cosa que debemos asegurarnos, la primera cosa que debe tener nuestra mochila espiritual de seguridad, de sobrevivencia en un cataclismo, la primera cosa que debe tener es asegurarnos de la salvación. Ahora, ¿cómo se hace eso? Dice usted, pastor, ¿cómo se hace? ¿Hay que dar una ofrenda, algo así, pastor? ¿Hay que irse de rodillas a algún lado? ¿Hay que hacer alguna declaración, condenación? Vete de aquí. ¿Hay que hacer alguna palabra? No. Hay que reconocer que Dios nos ama. Hay que entender eso. Dios es un Dios bueno y me ama. Hay que entender una segunda cosa, pero yo soy malo, soy pecador. Y eché a perder el plan de Dios, porque aunque Él tiene el plan de darme vida eterna, yo se lo eché a perder porque soy un pecador, porque me he alejado de Él, porque hago cosas malas. Tercera cosa que hay que hacer, hay que reconocer que Dios provee una solución para eso. Vino en persona, en la persona de Jesucristo, para morir en mi lugar. Su muerte es una muerte vicaria, es una muerte sustituta. Es decir, Él ocupó mi lugar. Ya no estoy yo en la cruz, Él está en la cruz, o estuvo en la cruz, para que yo, que no estaba en el reino, ahora esté en el reino, porque Él ocupó mi lugar en la cruz. Es decir, hay que aceptar que soy un pecador y entregarle mi vida a Jesucristo y decirle, creo en ti, y entregarle nuestra vida. Y hay que caminar con Él toda la vida. Así que asegurémonos de ser parte del plan de Dios experimentando salvación. En segundo lugar, disfrutemos el plan de Dios siendo discípulos en desarrollo. Porque para eso escribió Dios su palabra. Número 1, para que seamos salvos. Número 2, para que seamos discípulos. Para que mientras llegue el día de que lleguemos a su presencia, seamos sus discípulos. Y que, por cierto, la pasemos bien en la tierra. El texto más citado por mí es Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Sigan diciéndolo conmigo. Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para más o menos, para que vayan sobreviviendo. Hay para que vayan, hay más o menos poniéndole, ni modo, compadre, hay que sufrir, porque esa es la vida, comadrita, así es. La vida es una tragedia y nosotros sus actores. No dice si su tía o su abuelita. Dice, ¿cómo dice el texto? Para que tengan vida. ¿Y qué clase de vida? En abundancia. Así es que, la salvación. Número 2, ser discípulos en desarrollo. Y número 3, participemos en el plan de proclamando su evangelio. Participemos en el plan de Dios proclamando su evangelio. No nos lleva todavía, porque aunque ya nos salvó, y aunque somos sus discípulos en la tierra, todavía no nos lleva porque quiere que cumplamos un propósito aquí. Y no es que andemos espantando a la gente con ideas, profecías, amarillismo religioso. Sí, compadre, no, prepárate, te vas a quedar, te has quedado atrás. Así hay gente que le canta a los otros, ¿verdad? Te vas a quedar, compadre.
No, ¿por qué no le decimos, te puedes ir, compadre? ¿Por qué no le decimos mejor eso? Puedes ser salvo, compadre. En Cristo hay salvación, en lugar de manejarle la idea negativa siempre. Participemos en el plan de Dios proclamando su evangelio y preparémonos para el futuro entendiendo el plan de Dios en la historia. Porque estoy aquí con un plan divino y hago algo que Él quiere que haga. Y sí, puede haber cataclismos y puede haber cosas y las circunstancias pueden traicionarnos porque estábamos planeando algo y se nos echa a perder ese algo que estamos planeando. Pues sí, pero el plan de Dios no lo cancela nadie porque es Dios. Los míos se pueden cancelar fácilmente, los suyos también, pero los de Dios no. Así es que asegurémonos de ser parte del plan de Dios experimentando salvación. Disfrutemos el plan de Dios siendo discípulos en desarrollo y participemos en el plan de Dios proclamando su evangelio. Preparémonos entonces para el futuro entendiendo el plan de Dios en la historia. Muy bien, mire, dos cosas entonces para ser el hombre del futuro. El hombre del futuro entiende la diferencia entre lo pasajero y lo eterno. Entre lo pasajero de la materia y de las cosas del mundo y lo eterno de la verdad de Dios, las promesas de Dios. Y el hombre del futuro entiende que la historia tiene un final, que es lineal, no es ni cíclica ni es un caos. No, tiene un camino, va hacia un lado la historia. Y usted y yo podemos ser parte de esa historia. Me meto a la historia del Señor y participo, siendo salvo por su gracia, aceptando yo la salvación, siendo su discípulo y caminando, creciendo en Él y proclamando a otros el mensaje. Y esto me lleva entonces a un desafío para todos, pero especialmente me dirigiré a los jóvenes. Podemos, como muchos hacen, usar Mateo 24 para discutir escatología, los últimos tiempos, el fin del mundo. Podemos hacer mapas, diagramas y proclamarnos mileniaristas. Y son mileniaristas, pues podemos escoger ser postmileniaristas o premileniaristas, o como yo, amileniaristas, o como mi maestro de teología, promileniarista. Podemos espantar a la gente con un amarillismo religioso, diciéndoles que ya Cristo viene, pero no como esperanza, sino como amenaza. Vas a ver, ya Cristo viene, porque así hace la gente, ¿no? Pero hay un Dios. Ese como hay un Dios no es una palabra linda, ¿no? Es como que te va a ir como en feria, porque vas a ver, es mi papá grande y te va a poner una cueriza bárbara, vas a ver, mugroso. Pero no, ese es amarillismo religioso. Pero les propongo otra cosa. Les propongo tres cosas. En vista de que no sabemos cuándo regresará, ni cómo, estemos preparados siempre. Me preguntan los escatológicos que les encanta hablar de la gran tribulación. Y pastor, ¿y usted piensa que va a estar en la tribulación? No, me importa un reverendo cacahuate. No les digo así tan grave, pero ahorita me estoy desquitando para desahogarme. Pero me gustaría decirles, me importa un reverendo cacahuate lo que usted me dice. Estoy listo para lo que Dios quiera. Si quiere que sufra por Él, pues le entro. Me gustaría que no, pero si Él quiere, le entro. Y si no, y si me exime de sufrimiento, pues disfruto. Estoy listo para lo que quiera. No me importa eso que usted hace, ese pasaje, ya sucedió lo que dice eso de la gran tribulación. Aconteció ya, y no dudo que acontecerá otra vez. Pienso que a través de la historia ha acontecido tribulaciones por donde quiera, como la que experimentaron los judíos, por ejemplo. Por supuesto, gente en todas partes del mundo experimenta tribulación. Estos maestros normalistas que sufrieron, imagino que sus padres sufrieron una gran tribulación. Como que no aparecen sus hijos de repente. Y sabemos de personas que son secuestradas y cuando los encuentran tienen señales de tortura. Vayamos a decirle a ese torturado, no, compadre, esto no fue gran tribulación, no, fue algo nomás, sí, fue pasajero. Vaya y dígale, ¿a quién le dice? En el mundo hay sufrimiento. Y yo no me interesa hacer un mapa de si voy a estar o no voy a estar. Me interesa estar preparado. Porque si me toca sufrir, le entro. Porque digan lo que digan, no negaré a mi Señor. Faltaba más, faltaba menos. Y si tengo una pistola enfrente y me dicen que reniegue de Jesucristo, diré, Cristo es mi Señor. Debo estar preparado para eso. No hacer un mapa de cómo será. En vista de que no sé cómo será ni cuándo, estoy preparado para lo que venga. 2, en vista de que no conocemos el futuro y las cosas pueden cambiar muy rápidamente, confiemos en Él, en sus promesas y no en las cosas de este mundo. Qué bueno tener casa, qué bueno tener departamento, qué bueno tener. Algunos hermanos, su casa se destruyó, su departamento desapareció. Algunos aquí presentes no nos tocó eso, pero tal vez otra vez, en otra ocasión nos toque eso. Y no estoy diciendo que quiero de eso para mí ni para usted, no, ojalá que no. Pero tal vez un día nos toque sufrir y ¿qué vamos a hacer? Seguir confiando.
Porque mi fe no está basada en mi departamento, ni en mi casa, ni en mi carro, ni en mi trabajo, ni en mi salario, ni en mi cuenta de banco. Mi fe está fundada en Él. Todo lo demás puede cambiar. Mi cuerpo es pasajero también. También puede cambiar. Mi páncreas, que no sirve para mucho. No se ofenda, pero ahí está luchando, echándole ganas. Pero como soy diabético, eso es la diabetes, ¿no? El páncreas que no funciona bien y no genera insulina y esas cosas. Es pasajero, se va a acabar un día. Un día no funciona más y el médico me dice, no, pues ahora sí, pastor, ahora tiene que inyectarse no sé qué cosa, insulina de esta, de aquella, y andaré batallando con mis cosas. Bueno, pues yo sé que esta cosa, que no sé dónde queda, perdonen, no quiero regarla diciendo dónde queda. Pero un día deja de funcionar. Pues de que está bien, ¿yo qué hago? No tengo mi fe puesta en mi páncreas, estoy hablando claro. No tengo mi fe puesta en mi páncreas, tengo mi fe puesta en el Señor. Noto que veo cada vez menos. Cada vez ya no le puedo cambiar a la televisión, pues no sé de qué se trata ahí. Cuando le digo a mi esposa, ¿qué película es esa? Porque ya de lejos no veo nada. No confío en mis ojos. No, mi fe está puesta en Él. Entonces, todo lo demás es pasajero. En vista de que no conocemos el futuro y las cosas pueden cambiar, entonces me aferro a sus promesas y las verdades fundamentales de la fe. En vista de que no hay mapa del futuro, seamos los hombres del futuro. Miren, termino diciendo lo siguiente. No importa si somos de la generación de los baby boomers. Los de mi edad y alrededor de mi edad somos baby boomers. Somos una generación que también se llama la generación golpeada. Porque dícese que nuestros padres nos golpearon, nos disciplinaron, nos decían que la letra con sangre entra. Y nosotros no quisimos hacer eso con nuestros hijos, y entonces a nuestros hijos no los golpeamos, pero ellos nos golpean a nosotros de repente. Somos esa generación. Yo tengo 57 años, soy de esos, y los alrededores de mí. O somos generación X, los más jóvenes que eso. O somos millennials, los jóvenes son eso, los después del 2000. Quedan pocos de la generación llamada S de sometimiento, antes de los baby boomers. Y muchos menos quedan de la generación llamada silenciosa, porque hay quien se ha dado a estudiar, y por ahí alguien te dice que también hay una generación Y, antes de los millennials, porque hay gente que ha vivido así en las generaciones y dice que tienen ciertas personalidades y características de cada generación por la manera como se desarrolla el mundo. No importa a cuál pertenecemos. Yo les propongo crear una nueva generación de gente. De hecho, no es mi propuesta, es la propuesta de Jesús, pero les propongo que lo hagamos bien. Y para hacerlo, permítame terminar con un ejemplo muy especial. Hace algunos años prediqué un sermón basado en este personaje, un sermón biográfico muy, muy fácil de predicar porque son bien poquitos versículos su biografía. En el libro de Crónicas aparecen más de 500 nombres en el libro de Crónicas. En el capítulo 4, después de 44 nombres, de los cuales solo se dice el nombre fulano, hijo de perengano, es todo lo que se dice. Después de 44 nombres, el nombre que sigue, el cronista, el autor de primero de Crónicas, se detiene un poco y se explaya un tantito y nos explica algunas cosas de este personaje llamado Jabes. Es un simple nombre en una genealogía y emerge como algo importante, como alguien que trascendió, como alguien que superó la norma de su época. Le leo el breve pasaje donde aparece este mentado Jabes. Crónicas, primero de Crónicas 4, 9 al 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Eso es todo lo que dice de él. Pero déjenme ponerles en contexto. Vivió en una época de apostasía. Por eso el cronista nos aclara, e invocó Jabes al Dios de Israel. No dice invocó Jabes a Dios. No, aclara al Dios de Israel, porque en esa época hay apostasía en el pueblo. La moda en ese momento en Israel es tener poca fe en Jehová y andar de adúlteros espirituales con muchos otros dioses. En esa nación creció Jabes, en una nación idólatra. Se llamaba Dolor, por Dios santo. Le pusieron dolor. Imaginen que usted se llama Torzón González. Imagínense que en la escuela le pasan lista a usted, hermana, y la maestra dice, González Pérez, ¿cómo se llama el dolor acá en la ciática?
González Pérez, dolor de ciática. Presente, maestra. ¿Se imagina usted eso? Gutiérrez, para no fallar yo, Gutiérrez Moreno, dolor de callos. Se llamaba Dolor el amigo. Dolor, así le puso mamá. Y posiblemente le puso así porque lo parió en dolor, o tal vez porque el acto de tener un hijo más que alimentar era doloroso en aquella época. En su familia y su pueblo había una historia de vergüenza y desesperanza. Son una época en donde pierden todas sus guerras. Los otros pueblos los dominan y los hacen tributarios. Es una época terrible para el pueblo. Vive entonces una historia de vergüenza y desesperanza. Su expectativa de vida y prosperidad era terriblemente desalentadora. Podemos decir que Jabes era de la generación F, de fracaso. No era baby boomer, ni era X, ni era millennials, era de la generación F, generación fracaso. Todos sus hermanos y parientes en esa situación estaban. Pero él pensó, me encanta eso, nací para algo más que eso. Él dijo, no acepto eso. Yo no soy dolor. Así me nombraron, pero yo no soy dolor. Y no soy un fracasado, ni soy un adorador de ídolos. Y si notamos su oración, le dice a Dios, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal. ¿Sabe qué está diciendo Jabes? Lo que le dijo Dios a Abraham, que haría de él. Lo que le dijo Dios a Isaac, que haría de él y su pueblo. Lo que le dijo Dios a Jacob. Lo que le dijo Dios a Salomón cuando dedicó el templo. Es el pacto de Dios, el testamento de Dios, el eterno, el de siempre, el único. Jabes, en una revelación que seguramente tuvo espiritual, porque nadie se la dijo, porque en esa época no había nadie tan sabio para decírsela, él entendió y dijo, es que esto que estamos haciendo no está bien. Yo voy a ir al mero, al Dios único, verdadero, que es el de verdad. Y a él le dijo, Señor, si me dijera, y Dios dice, pues ese es el pacto que les he puesto a ustedes siempre. No me estás pidiendo nada, Jabes, solamente estás aceptando mi pacto, porque eso es lo que ofrezco yo a los seres humanos que se acercan a mí. Y por eso dice el texto, y le otorgó Dios lo que pidió. No sabía lo que pasaba, lo que pasaría en el futuro. No tenía un mapa de los acontecimientos venideros. No sabía el futuro del hombre, pero él eligió ser el hombre del futuro. Y decidió, seré diferente a mi familia, a mis hermanos, a mi nación. Seré diferente, voy a ser de otra manera. Y por eso dice, fue más ilustre que todos sus hermanos, dice el texto. Si estaremos en alguna tribulación, usted y yo, grande tribulación, si van a acontecer cataclismos en la tierra en nuestro tiempo, si somos de tal o cual generación, no es algo que podamos elegir ni saber, pero sí sabemos qué hacer y podemos elegir ser los hombres del futuro que Dios necesita. Así que, hermanos míos y jóvenes especialmente, les propongo, hablemos con Dios, aceptemos su pacto de fe, de esperanza y de amor, y seamos la generación HF. Les propongo ser generación HF. ¿Qué son esos? Usted lo entiende. Los hombres del futuro. Si se preguntan, oye, ¿tú qué generación eres? ¿Eres millennials? No, soy más viejo. ¿Qué te pasa? ¿Eres generación X, generación Y, dicen algunos? O eres generación, si ya es más viejo, es ser baby boomer. Y tú dile, no, yo soy generación HF. Ponga de moda eso, por favor. Ponga en su Facebook, soy generación HF. Y cuando te pregunten, ¿qué es eso? Soy generación hombre del futuro. En términos generales, si quiere que nos pongamos muy foxistas, bueno, H y M. H y MF. Bueno, las mujeres son M, yo estoy perdido con las letras, pero por allá saben. Somos los hombres y mujeres del futuro. Somos los hombres y mujeres del futuro. Dios quiere de nosotros eso. ¿Y sabe por qué no nos ha llevado? ¿Sabe por qué nos deja aquí todavía? ¿Sabe por qué nos sigue bendiciendo? ¿Sabe por qué nos permite seguirnos reuniendo como ahora mismo que estamos reunidos aquí? ¿Sabe por qué sigue trabajando con nosotros? Porque nos quiere usar para que le digamos a otros que hay esperanza. Que hay esperanza. No estamos usted y yo condenados ni señalados para ser de tal o cual generación. Se dice que los millennials son irresponsables y no sé qué, pero ahora durante el sismo salieron a las calles a ayudar gente. Y dieron una bofetada a muchos antropólogos y sociólogos que hablan de este tema.
Son ecologistas, los millennials, son muy respetuosos de la naturaleza y no sé qué, muchos son veganos y esas cosas. Se les olvida que Dios dijo mata y come. Esos son los buenos. Me invito unos tacos al rato. Pero ¿sabe una cosa? No importa, porque dicen los que saben que estamos destinados a cierto comportamiento por la generación a la que pertenecemos. Usted y yo podemos ser más que eso. Podemos ser mucho más que eso. Porque somos los hombres y mujeres del futuro para enfrentar lo que venga. Y si vienen tribulaciones, le entramos. Y si vienen épocas de paz, le entramos. Y formaremos a otras personas para ser los hombres del futuro. Si usted es de los que esta contingencia le dejó con temor, con dolor, con zozobra, de repente se le dificulta dormir, apenas oye un ruidito que se parece a la alarma, que no me han hecho caso, ya les mandé decir que lo cambien por un rap o una voz tenue, pero no me hacen caso, siguen con la horrible alarma. Pero cada vez que usted oye una cosa que se le parece, le salta el corazón, le propongo. Dejemos de confiar, de poner nuestra esperanza en las cosas y pongamos nuestra esperanza absoluta en Dios. De esa manera, pase lo que pase, estoy en sus manos y Él me bendecirá. ¿Le entramos a eso? Padre Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas. Gracias por esta aventura de fe, de andarnos moviendo de un lugar a otro para estar juntos. Pero muchas gracias, Señor, porque tal vez en eso está la enseñanza también. Aquella palabra tuya a los apóstoles respecto a la destrucción de Jerusalén, que no la pudieron creer. Qué bendición que te hayan preguntado, porque así nos resuelves a nosotros también dudas. Dios, vamos a creer en ti, Señor. Tú eres lo único eterno. Tus palabras, tu evangelio, la salvación que nos has dado, nuestra experiencia de conocerte, es lo único eterno, lo único que no se desmorona, lo único que no se acaba, lo único que Hacienda no lo puede quitar, ni el banco. Gracias, Señor. Y gracias también porque sabemos que vamos a algún lado, que este asunto es un plan y que todas las cosas han de converger y tú las vas a usar para cumplir tu plan, en nuestra vida, en lo individual y en la vida de todos como cristianos, como pueblo tuyo. Danos seguridad, Señor. Te pido, quita el temor, Señor. Te pido que des a mis hermanos y hermanas tranquilidad, Señor, paz, una fortaleza sobrenatural, Señor. Algo más allá de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Da por favor a esta iglesia, Señor, a este rebaño precioso. Da paz, Señor, en las mañanas, en las noches. Incluso se vuelve a sonar la alarma sísmica. Que en paz y tranquilidad hagamos lo que nos toca, sabiendo que tú harás mucho más que eso. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.